Lo que debemos hacer con toda modestia es agradecerles a los organizadores de este evento, un evento que ha tomado fuerza en la medida que el tiempo ha ido pasando, que ha ido transcurriendo. Y de hecho, nosotros modestamente lo que haremos sería pues conversar un poco a partir de estas reflexiones, que son reflexiones muy necesarias para proceder en tanto al proceso pedagógico en sí, en el orden más general y en lo particular a los procesos pedagógicos en el desarrollo integral infantil durante la etapa preescolar. Como bien decía nuestro colega presentador, nosotros somos de la isla de Cuba, somos cubanos por esencia y por conciencia, y llevamos muchos años compartiendo con los hermanos peruanos. Vivimos acá por varias razones eminentemente humanas y cariñosas, de esas que la ternura nos atrae hacia otros lugares, aunque la tierra siempre se extrañe. Y una de las razones más importantes que nos ha tenido durante tantos años por el Perú y varias partes de América, pues es precisamente la ternura. Esa ternura que caracteriza al maestro por vocación y por esencia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de configurar un pequeño grupo de profesores investigadores y dentro de ellos está el profesor magíster Carlos Valderrama Zapata y quien les habla Alejandro Cruzata Martínez. Hemos ido buscando el cómo contextualizar a partir de ejemplos eminentemente profesionales la labor de contextualizar la transdisciplinariedad. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos en este equipo profesores del área eminentemente pedagogos, hay otros que son psicólogos, hay otros que son psicólogos, filósofos, pero también nos encontramos con los profesores del área de la informática, o sea, estas personas que siempre están buscando aquellos recursos que puedan colaborar y complementar la labor pedagógica de nosotros los maestros, y es el caso del profesor Carlos Valderrama Zapata que nos acompaña y que hemos ido complementando estas actividades. Para nosotros, para iniciar y reiterarle el agradecimiento a todos por la atención y esta invitación que reiteradamente nos han hecho y al fin logramos comunicarnos y poder estar con ustedes, debemos centrarlo primero hablando un poco de que el mayor y más dinámico desarrollo de los seres humanos se produce desde el nacimiento hasta los 6 años aproximadamente. Recordando que estamos haciendo un poco de reflexiones teóricas para poderlos llevar a la práctica pedagógica. La satisfacción de las necesidades básicas de los niños y de las niñas de estas edades dependen totalmente de nosotros los adultos, siendo preciso que el proceso educativo incluya, por supuesto, aquellas estrategias y aquellas metodologías que puedan favorecer el desarrollo tanto físico como intelectual de los niños. Este modesto trabajo pretende buscar un poco la reflexión sobre la actividad lúdica en general y el juego en particular como estrategia didáctica necesaria que pueda favorecer el desarrollo integral infantil en la educación inicial. Metodológicamente nosotros hemos desarrollado un trabajo que responde a un enfoque cualitativo dentro del paradigma interpretativo y con una orientación hermenéutica, buscando siempre que se pudieran utilizar los métodos historicológicos, el análisis, la síntesis y la revisión bibliográfica tan necesaria en tanto a los sustentos teóricos del propio trabajo. Y concluimos que el juego realmente es una actividad de particular importancia, vital en el desarrollo de la edad preescolar, al generar un ambiente innato, pero un ambiente innato de aprendizaje que puede ser aprovechado como lo que nosotros estamos utilizando en esta propuesta, como estrategia didáctica. Una forma de comunicar, una forma de compartir y una forma de conceptualizar conocimiento y finalmente, de hecho, potenciar el desarrollo social, emocional, cognitivo en niños y todos aquellos que intervienen dentro del proceso educativo, pensando en la escuela, pensando en la familia, pensando en el maestro y pensando, por supuesto, en los niños. Pero pensando también en alguien que tenemos a nuestro haber como función social y de vocación, que es formar maestros. El profesor Carlos Valderrama y quien les habla, trabajamos en una universidad y dentro de ella, en una facultad de educación donde formamos maestros. Y tenemos también la carrera de educación inicial. ¿Cómo entonces no pensar
en que ayudemos y colaboremos a nuestras estudiantes, profesoras en formación, a buscar las alternativas teóricas, metodológicas, prácticas y los fundamentos epistemológicos que propicien que dicha maestra pueda colaborar eficientemente con el desarrollo integral del niño. Y nosotros vamos un poco a conversar sobre los primeros años de vida que constituyen una etapa intensa en el desarrollo y aprendizaje humano por el continuo, por el acelerado crecimiento físico y también por el proceso interno de diferenciación de funciones relacionadas con el movimiento, con las emociones, con los sentimientos, el pensamiento, con el propio lenguaje, que hacen de este un proceso gradual, pero un proceso gradual de complejidades. El niño es un ser sujeto de derechos cuya singularidad y también cuya individualidad deben ser reconocidos en todos los contextos de su desarrollo. El niño desde su nacimiento es un ser activo que interactúa, es un ser activo que revoluciona y que dinamiza el propio contexto, que influye en su entorno y también expresa su mundo interno a los adultos de manera significativa. En el proceso educativo, el nivel de educación inicial es una etapa que juega un rol importantísimo, un rol protagónico en el desarrollo del niño. El proceso de aprendizaje en este nivel no es un hecho aislado. Demostrado está que cuando el niño dispone de los elementos esenciales para ese normal crecimiento y desarrollo, puede obtener en sí máximo provecho de los beneficios que le ofrece la educación. Y para eso debemos prepararnos nosotros los docentes. La educación preescolar, en el contexto peruano en el cual nos ocupamos, propiamente llamada educación inicial, constituye el primer nivel del sistema educativo y está destinado a brindar atención, una atención integral, holística al niño menor de 6 años y orientación, por supuesto, a los padres de familia y a la comunidad para lograr desarrollar en el niño las emociones, su dinamismo, su lenguaje, su sensibilidad y su desarrollo afectivo. En Perú, la educación inicial como servicio educativo no se convierte en un servicio obligatorio y no constituye un prerequisito para el nivel de educación primaria. El Ministerio de Educación del país reconoce entre los objetivos de la educación inicial promover el desarrollo integral del niño y procurar su atención alimenticia, de salud y recreación. Así lo plantean los documentos oficiales del Ministerio de Educación del país. La estructura curricular como marco orientador de este nivel de educación está sujeta a algo, y está sujeta precisamente al principio de la actividad humana en la formación de la personalidad. Bajo este principio se sustenta la participación de los niños en el proceso educativo, es decir, que el niño aprende aquello que experimenta, aprende su propia actividad a partir de los motivos que lo impulsan a la acción, algo que no podemos perder de vista. Aprende por ensayo y error y por aproximaciones sucesivas, aprende por actividades y también aprende y responde a sus necesidades e intereses. Para cumplir con este principio, el Ministerio de Educación en el país recomienda la utilización del juego como medio pedagógico y se sugiere el empleo de una diversidad de juegos desde el punto de vista o con un fundamento sensorial, funcionales, de imitación, simbólicos, dramáticos, juegos psicomotrices y también los juegos musicales. Las actividades lúdicas o también actividades recreativas constituyen esa constante humana donde aparecen reflejadas en los primeros momentos o manifestaciones culturales del ser humano. Se puede afirmar algo importante, que la actividad lúdica llamada juego predispone a la creatividad, a aceptar y también a buscar situaciones nuevas para salir de la rutina. Propicia la imaginación del hombre, porque llega a ser ese instrumento de la expresión creadora y crea condiciones para la organización mental del ser humano y esa experiencia de descubrimientos puesta en práctica en valores éticos. Estos fundamentos eminentemente filosóficos, éticos, que constituyen el estudio epistemológico, son necesarios para abordar nuestra propuesta.
O sea, la actividad lúdica en general y el juego en particular, algo que tomamos en principio con nuestra introducción y presentación, constituyen elementos potenciadores de las diversas esferas que configuran la personalidad del niño, para la cual nosotros, como actores educativos, estamos contribuyendo. El desarrollo psicosocial de una personalidad integral se va a obtener de manera muy especial en el juego. Así tenemos que esta actividad lúdica no es algo ajeno o es sencillamente, como algunos lo toman, como un espacio al cual se acude para distraerse, sino se convierte dentro de la educación inicial en una condición para acceder a la vida, al mundo que nos rodea y que nosotros como maestros tenemos ese papel preponderante. El juego es, sin lugar a dudas, un fenómeno único que puede tener diferentes manifestaciones, pero que siempre está muy vinculado a la vida y a la educación de lo que tenemos frente a nosotros, las nuevas generaciones en los salones y espacios áulicos. Nos moviliza la convicción de que la dignificación de la infancia y el respeto a los derechos de los niños significa brindar desde todos los niveles una educación que tome en consideraciones las posibilidades socioafectivas, cognitivas, motrices de los niños. Desde este lugar, nos interesa a nosotros clarificar el papel del juego como parte de esos mecanismos de influencia que pueden utilizar los educadores a fin, en ningún momento, de despojar a la niñez de su derecho a la apropiación de conocimientos, a la apropiación de hábitos, al desarrollo y apropiación de las verdaderas costumbres, de los valores, a esa apropiación que no podría realizarse si la actividad escolar en este nivel educativo fundamentalmente no incluye el juego como estrategia didáctica fundamental de la acción educativa cotidiana. Comencemos en esta parte a desarrollar un poco de ideas, precisando que debemos tener en cuenta que existen diferencias entre lúdica y juego. Aunque frecuentemente cuando buscamos y revisamos en la literatura pedagógica se utilicen los dos términos para significar lo mismo. Así lo planteaba Romero Ramos en el 2009, Leiva, por ejemplo, en el 2011, que se asume desde su posición, y nosotros también lo reiteramos y seguimos ese camino en la presente investigación, que la lúdica es una actitud, una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se reduce el disfrute, el goce. Para estos autores que nosotros mencionamos también a Palmet y a Rico en el 2004, ellos plantean que la lúdica se refiere a algo, a la necesidad que tiene el ser humano de sentir, de expresar, de comunicar y producir emociones como reír, gritar, gozar, y que siempre van a estar orientadas hacia la entretención, hacia la diversión, hacia el esparcimiento. Desde esa posición, nosotros estamos explicando nuestras ideas en este sentido. Y de estas propias ideas se desprende que la lúdica se va a expresar en la diversidad de actividades, en la diversidad de formas, en la diversidad de medios o satisfactores que realiza el ser humano, de los cuales el juego es tan solo uno de ellos. Un resumen definitorio también lo ofrecieron en el 2001 Estrada y un grupo de autores cuando refirieron que al parecer todo juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. La lúdica, como decían ellos, no se reduce o se agota en los juegos, va mucho más allá, trascendiéndolo con una connotación general, mientras que el juego aún se hace un poco más popular, mientras que Mota, otro de los autores que buscamos en este análisis epistemológico, decía en el 2002 que el juego es una manifestación externa del impulso lúdico. Ambos autores plantean que tanto la lúdica como el juego deben ser consustanciales con la educación inicial. En este trabajo, el objetivo está dirigido especialmente o específicamente a reflexionar sobre la actividad lúdica en general y del juego en particular como estrategia didáctica necesaria para favorecer el desarrollo integral infantil en la educación inicial. Y nosotros insertamos
el término, el concepto de estrategia didáctica desde el punto de vista del propio desarrollo que necesitan las profesoras en formación. Conocer las herramientas que metodológica y pedagógicamente se ofrecen para que las puedan utilizar en ese avatar cotidiano de enseñar al niño para la vida. El juego es considerado como esa actividad de carácter universal, todos conocemos, común a todas las razas, en todas las épocas y para todas las condiciones de vida. En este sentido, los gustos, las costumbres en todo el globo terráqueo evolucionan, y evolucionan a la par de la ciencia y evolucionan a la par de la tecnología. La tecnología informática ofrece nuevos juguetes electrónicos con una apariencia y con una presentación nunca vista, pero que tienen el alcance visual y consustancial con el niño. No solo tenemos a nuestro alcance productos disponibles directamente, sino que además, a través precisamente del Internet, por decirlo de una manera general, podemos acceder a esa variedad de juegos, que podemos compartirlos con otros internautas con los que nos comunicamos sin límites espaciales ni temporales. No obstante, hoy se encuentra a los niños de cualquier planeta jugando con un carro independientemente si es de madera o de plástico o de cualquier otro material, y las niñas juegan un poco buscando esa parte femenino masculina con la muñeca, con la parte de porcelana, con el fieltro, etcétera. O sea, la diversidad de connotaciones que hay que buscarle precisamente a esto llamado juego. En la educación inicial, los niños realizan diferentes tipos de juegos que didácticamente se pueden agrupar de forma siguiente. O sea, juegos de roles, juegos didácticos, juegos de construcción, juegos de movimiento, juegos tradicionales, juegos musicales o juegos de entretenimiento, y otros que pudieran, en la diversidad conceptual y teórica de varios autores y antecedentes que pudiéramos mencionar. No importa con qué tipo de juguete el niño interactúe, sino cómo interactúa es importante y qué provecho se obtiene de esa interacción. Y es aquí donde entra en acción la familia, entra en acción el maestro, entra en función y acción la comunidad en sí, o sea, la casa cuna, el jardín de la infancia, el aula de preescolar, o como se llame ese espacio un poco institucionalizado formalmente para la educación inicial. Numerosos investigadores que hemos recorrido a sus legados afirman algo. Afirman que la actividad lúdica es útil en el currículum escolar. Y estos autores, por ejemplo, Estrada en el 2001, Calero en el 2003, Leiva en el 2011, Sarla en el 2006, reconocen algo. Y es que generalmente se subvalora la enseñanza a través del juego. Se considera una actividad o técnica poco acabada, según dicen algunos, para transmitir el contenido, o sea, ese conocimiento, esas habilidades, esos valores humanos. Pero no solo es una forma especial de comunicación, sino es un instrumento didáctico. Desde esa concepción le estamos dando esta mirada pedagógica, que debe ser diseñado en algunos casos y rediseñado en otros cuidadosamente por esas educadoras, por esas maestras, por decirlo desde el punto de vista de que son la gran mayoría las hermosas mujeres con su ternura las que trabajan en educación inicial. En opinión de los autores de este modesto trabajo, nosotros concebimos la actividad lúdica y el juego, a pesar de cambiar de entornos por la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra época, que mantienen potencialidades suficientes para ser aprovechadas en la educación emocional y en el desarrollo integral de niños y niñas. Nosotros vamos a identificar, a partir de las ideas de Bañeras, algunas de las potencialidades que tiene el juego para favorecer el desarrollo intelectual de niños y niñas. El juego, en primer lugar, se plantea que es una actividad creadora, un trabajo de construcción y de creación. Incluso cuando los niños juegan a imitar la realidad, la construyen internamente. El juego, por otra parte, nos plantean que estimula la discriminación fantasía-realidad. En el juego, los niños realizan simbólicamente acciones que tienen distintas consecuencias de las que tendrían en la realidad, y esto es un contraste fantasía-realidad que se disfruta a plenitud.
El juego, por otro lado, se considera por estos autores, y nosotros compartimos los criterios, como lo que es, como un estímulo para la atención y la memoria, porque los niños van y vienen de su papel real al rol, y además deben siempre coordinar distintos puntos de vista para organizar el juego. El juego plantea el potenciamiento o la potenciación del desarrollo del lenguaje desde las vocalizaciones a los trabalenguas, las canciones. Para jugar el niño necesita algo, necesita expresarse, necesita ser él, necesita comprender objeto. Y eso le abre al niño un enorme campo de expansión lingüística necesaria para la comunicación como ser humano. Los juegos simbólicos provocan y permiten algo. Permiten iniciar y desarrollar la capacidad de simbolizar que está en la base del desarrollo de ese pensamiento abstracto. Algunas potencialidades del juego que pueden favorecer precisamente el desarrollo emocional positivo las encontramos partiendo de que el juego es una actividad placentera, una actividad que genera satisfacción emocional. Promueve la comunicación, aumenta eso tan necesario como mensajes positivos entre los miembros de un grupo y disminuyen aquellos mensajes negativos. Incrementan conductas prosociales, o sea, incrementa la necesidad que siente ese niño de ayudar, de cooperar, de compartir y las conductas asertivas en la interacción con iguales. Disminuyen las conductas sociales negativas, o sea, cuando existe toda una comunidad humana afectiva propiciada desde el salón de clases, desde la maestra de educación inicial, desde la familia y la comunidad, disminuyen esas conductas sociales negativas como la agresividad, la terquedad, la apatía, el retraimiento, la ansiedad, la timidez. O sea, hay que tener en cuenta que el juego va a posibilitar la expresión simbólica, por supuesto, de la sexualidad infantil y la parte simbólica de la agresividad. El juego, por otro lado, permite la asimilación de experiencias difíciles, facilita, por otra parte, el control de la ansiedad asociada a ellas. En el juego, el niño con frecuencia hace que cuando observemos, veamos que emergen conflictos que esos niños resuelven para jugar. En muchas representaciones ponen de relieve los niños los conflictos entre los personajes que resuelven al final de la dramatización y que ellos disfrutan. Y el interés es buscar cómo ellos pudieran internalizar todo ese disfrute dramático en función de su propio aprendizaje. El juego es un medio para el aprendizaje de técnicas de solución de conflictos sociales, porque estimulan la comunicación y al mismo tiempo la interacción con los iguales. Hay potencialidades del juego que favorecen, por otra parte, el desarrollo físico, porque la mayoría de los juegos, la mayoría de las actividades que se realizan en este periodo van acompañados de un importante movimiento físico, por lo que las habilidades motoras de los niños aumentan a esta edad considerablemente debido a la combinación de la maduración cerebral, la motivación y la práctica. Y por otra parte, a grandes rasgos lo estamos explicando, es un trabajo extenso, un trabajo que hemos disfrutado, mejora la condición física, mejora la función cardiorrespiratoria, también la fuerza muscular, la masa ósea, además disminuye un poco la grasa corporal y ayuda a mantener un peso saludable. ¿Por qué hacemos mención a esta parte? Porque en el currículum formativo de nuestra Facultad de Educación hay cursos que abordan el tema de la nutrición y la alimentación de forma directa y precisa con especialistas. Estamos hablando de un equipo multidisciplinario para poder sustentar estos criterios. Mejora la postura, el equilibrio, la coordinación en los movimientos. Y estos argumentos que nosotros estamos sosteniendo desde el punto de vista del estudio histórico, lógico, teórico de los mismos, permiten asegurar que el juego como actividad principal en la edad escolar, como actividad rectora de este proceso preescolar en edad preescolar, constituye el medio idóneo para muchos de los objetivos de la formación integral de los niños en estas edades, que la educación no puede desaprovechar en ningún momento las posibilidades
que brinda el juego, no solo para hacerlos que vivan intensamente su infancia feliz, sino para utilizarla como una vía importante de influencia educativa. Y aquí, rapidito digo, influencia educativa precisamente en la familia, precisamente en la comunidad, en la medida que el niño, cuando entra a la escuela, a la educación inicial en sí, debe darle una continuidad a su vida feliz como ser humano. Y entonces hay familias que han confundido los términos de la educación inicial y sus propósitos, creyendo precisamente que están entrando al mundo en sí del conocimiento científico cerrado, sin pensar que el propio juego se convierte en la estrategia feliz que hace que el niño aprenda siendo feliz. Por tanto, la utilización en el proceso educativo no entra en contradicción en ningún momento con el carácter independiente de esa actividad. Por el contrario, ¿qué pasa? Lo potencia. ¿Por qué? Porque cuando el adulto juega con los niños, sugiere, hace proposiciones y demuestra para conducir la actividad de una manera diferente y llevarla hacia el logro de objetivos educativos sin perder en ningún momento de vista las necesidades de los niños, los intereses de los niños. El proceso educativo se hace en este sentido mucho más efectivo y es más adecuada a la edad de los niños. Aquí estudiamos nosotros y logramos insertarlo dentro de los temas didácticos de la formación de las profesoras de educación inicial, esas dos grandes dimensiones de un proceso pedagógico, de un proceso educativo, de un proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cognitivo con lo afectivo. Dos dimensiones que deben ir de la mano y mucho más si lo vamos a comparar en tiempo en estos tiempos. Por supuesto, este es un proceso que no se puede dejar a lo espontáneo ni al empirismo. La dirección debe responder por una parte al sólido conocimiento del niño y al desarrollo que él tiene en esta etapa y por la otra al dominio de los procedimientos pedagógicos requeridos para estas edades, siempre tomando en consideración los principios que rigen este proceso y teniendo como guía los objetivos planteados. A partir de tal afirmación, no debemos olvidar en ningún momento que el juego puede erigirse en una valiosa estrategia didáctica que al propio tiempo se considera la actividad más significativa en estas edades y que va a ocupar todo lo que se llama la vida de los pequeños. Disfrutan precisamente. Se debe significar también que la actividad lúdica y el juego no deben empobrecerse. No debemos reducirlo a esa estrategia o a un simple recurso didáctico. Es sencillamente eso, un recurso didáctico. De lo que se trata es de algo, de planificar con intencionalidad un enfoque lúdico. O sea, tener siempre la intención de que estoy planificando las sesiones precisamente con la intencionalidad desde ese enfoque y sustento lúdico a lo que se configura en el contexto educacional en sí, pero sin traicionar la esencia del juego, porque se correría el riesgo de que sea empleado en muchos casos para manipular, para controlar a los niños dentro de ambientes escolares, y eso es una realidad, en los cuales se aprende jugando, violando un poco de esta forma la esencia, violando un poco las características del juego como experiencia cultural y como experiencia ligada a la vida. Una excelente pedagoga, Olga Franco, decía que el reconocimiento pedagógico del juego como una actividad desarrolladora no viene de estos tiempos. El maestro Quintiliano enfatizaba en la utilización del juego para enseñar. Otros muchos pedagogos como Claparede, De Croix, Friend, Usova, formularon también teorías sobre el lugar del juego en las actividades escolares. No obstante, este todavía no ocupa aún, si lo veremos, si lo observamos, si lo analizamos crítica y holísticamente, el lugar protagónico que ellos hubiesen querido. Y frente a esta realidad, nosotros hemos ido buscando desde estos sustentos pedagógicos, teóricos, epistemológicos, cómo lograr introducir dentro del juego con el niño en esta edad preescolar los recursos digitales. O sea, ese niño que nos sorprende cada día más
que solamente observando externamente un aparato en el orden tecnológico es capaz de representarse qué está pasando con él y cómo puede él manipularlo de manera independiente. Eso es una realidad en los contextos educativos en los que nos encontramos en este siglo XXI. Y por eso en este equipo multidisciplinario hemos tenido a bien, por supuesto, encontrarnos con alguien que tiene la experiencia del buen maestro de ir incluyendo estas propuestas de los recursos digitales dentro de los procesos de las estrategias que estamos planteando para mantener la vivacidad pura del juego con los niños de educación inicial, y es el magíster Carlos Valderrama Zapata, que nos va a explicar algunas de las tantas que hemos ido buscando y que él ha encontrado y que ha manejado durante un buen tiempo de experiencia para trabajar con las profesoras y las estudiantes de educación inicial en este marco específico. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos. Adelante, Parece, está habilitado. sí, sí, parece que está algún problema de Muchas conectividad porque ha gracias, quedado sí, un ya poco. está Sí, habilitado el audio. Gracias, profesor Alejandro, gracias sí. al organizador del Congreso por la invitación. Y como bien lo mencionó el doctor Alejandro Cruzata, que en esta oportunidad vamos a mostrar unas aplicaciones que están libres en Internet y que les va a favorecer tanto en el uso dentro de los procesos formativos para los docentes, como también en el desarrollo de las actividades a partir del juego por parte de los niños. Uh-huh. Vamos a desarrollar entonces el tema creativo, desde el diseño de sesiones de clase, poder incorporar estos recursos multimedia que pueden ser creados por nosotros mismos o pueden ser reutilizados de los que ya han sido compartidos en las comunidades educativas, que ahora vamos a ver cuáles son, pero insertarlas en el diseño de sesión como herramientas que nos van a facilitar ese proceso de enseñanza, ahora sobre todo de manera virtual. Uno de estos recursos se reconoce como la web arbolabc.com. Esta web, que es de acceso libre, tiene categorizado actividades basadas en juego, basadas en el término también que se utiliza mucho ahora de la gamificación, para poder explicar a los niños temas relacionados con materias como el idioma de inglés, matemáticas, la comunicación, y como pueden apreciar está categorizado por edad. Tenemos de 3 a 5 años, de 5 a 7 años y de 7 a 10 años. Acá tenemos una captura de pantalla de la primera categoría, la categoría que va de 3 a 5 años, que es la que nos convoca en este evento, donde pueden visualizar las diversas áreas de aprendizaje, donde van a encontrar materiales como cuentos, canciones, trabalenguas, adivinanzas, recursos que les van a permitir a ustedes poder agregar ese componente tecnológico a sus sesiones de clase. Todo esto está basado en sistemas libres, es decir, lo puedo utilizar sin la necesidad de crearme una cuenta de usuario o también sin la necesidad de poder realizar algún pago, ¿no? por emplearlas. Otra web es la ixl.com, que esta web está orientada a más que todo el tema de las matemáticas, ¿no? El aprendizaje de las matemáticas a través de forma lúdica, a través del juego. Tenemos el área de preescolar y tenemos también todo el área de primaria, que va de primer grado al sexto grado, educación básica regular. Y acá en esta captura vemos cómo al ingresar al área de preescolar se categorizan también estas actividades de tipo juego para que los niños puedan, por ejemplo, aprender a contar hasta el determinado número, vamos de menos a más, aprender a contar hasta 3, aprender a realizar diferentes conteos con 2 cifras, ¿no? Seleccionar las restas, y acá tenemos el tipo de entorno o interfaz que se muestra al momento de ingresar a cada uno de estos temas. Entonces ustedes lo pueden trabajar
durante las sesiones de forma sincrónica, como también de forma asincrónica, publicando dicha actividad en la plataforma educativa que utilicen como maestras de educación inicial. Otra web muy interesante que también la utilizamos con las estudiantes de las carreras de educación inicial en la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú, es el cristic.com. Lo utilizamos para que puedan reforzar esos recursos multimedia que necesitan para poder desarrollar sus clases. Acá también tenemos en esta web las áreas de infantil y las áreas de primer a sexto grado. Vamos a concentrar en este momento en el tema del infantil, pero ustedes ahí tienen la dirección para que puedan explorar. También van a encontrar acá actividades dirigidas a docentes de formación, de educación, tanto inicial como primaria. Van a poder descargar fichas de aprendizaje, ¿no? Y diferentes tipos de recursos. En respecto a los juegos educativos, para el área de infantil, van a encontrar asignaturas como castellano, el inglés, en catalán, en matemáticas, naturaleza, áreas de música, cómo los niños van a poder utilizar temas de artes plásticas, ¿no? Desde el uso de esta tecnología. Acá tienen una captura de pantalla adicional, donde ven la clasificación que tiene cada uno de estos elementos, cada una de estas actividades, creadas por otros usuarios que pertenecen a dicha comunidad. Ahora, el uso de estas herramientas digitales no solo se da al hecho de que el docente va a ingresar y va a utilizar lo que ya está creado, sino también va a poder crear su propio contenido. Y ese contenido que va a crear lo va a publicar para que los miembros de la comunidad lo puedan reutilizar en sus sesiones de aprendizaje. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? El uso de esas herramientas. El educaplay.com, que es otra herramienta muy interesante, nos va a permitir precisamente eso, ¿no? crear nuestras propias actividades. Nos da la oportunidad de crear entre 16 tipos de actividades dirigidas a un determinado público que ustedes están orientados, ¿no? Pueden crear, por ejemplo, actividades de tipo crucigramas, de tipo relacionar mosaicos, o también conocido como los juegos de memoria, ¿no? Poder crear adivinanzas, poder crear videos interactivos, videos donde se incluya determinadas preguntas relacionadas con el tema propuesto, de tal manera que el docente va a poder identificar si el aprendizaje ha sido interiorizado por el estudiante, y en caso no haya sido reconocido como tal, se evidencia para que se pueda hacer la retroalimentación respectiva y poder continuar con ese proceso. Entonces, como han podido observar, estimados colegas, estas herramientas nos favorecen mucho en nuestra formación y sobre todo en la educación de los niños. Ahora cedo la palabra al profesor Alejandro, quien va a continuar con la exposición. Adelante, Bien. profesor. Muchísimas gracias, Carlos. Frente a esta realidad, una realidad que tenemos y está al toque de nuestras manos, el juego sigue demostrando precisamente ser la actividad primordial en la vida de los niños. Y estas acciones que nosotros estamos tomando como herramientas, precisamente a partir de los recursos digitales, pueden ser utilizadas y reutilizadas por nosotros, los profesores, y en este caso, las docentes de educación inicial, partiendo de la esencia creadora de esa manifestación creativa que tienen las profesoras de educación inicial, y buscando siempre que el juego constituya esa actividad primordial de la vida de los niños, que es muy necesaria para su equilibrio, su equilibrado proceso en el propio desarrollo de su personalidad. Por ello, se hace fundamental, colegas, que la familia, la propia escuela, la sociedad, sean conscientes de la necesidad que tienen los niños de los espacios, de esos tiempos y de alguien con quien interactuar, conversar, jugar, correr, gritar, etcétera, expresarse. Ser conscientes también de la responsabilidad de proporcionar a los niños las mejores condiciones de juego. Y esta es una de las manifestaciones más eficientes para ello desde nuestro modesto punto de vista. Hoy el juego infantil depende en mucho de los adultos, y cuando decimos en mucho de los adultos, estamos buscando entrar dentro de esa palabra a los maestros y de hecho a la familia. Pero aquí juega un papel importante la didáctica, porque entra a jugar
un elemento clave cuando hablamos de didáctica. Y esto es necesario para poder manifestarse y poder utilizar elementos o estos recursos digitales que nos menciona el profesor Carlos. Porque la didáctica asumida como la actuación pedagógica desde una perspectiva práctica del docente, por lo cual se hace deseable disponer de algo, de una diversidad de propuestas, y ahí están los ejemplos, de una diversidad de modelos, de una diversidad de estrategias, de una diversidad de técnicas necesarias para establecer las alternativas de acción y ejecutarlas desde y con los niños. Allí donde es la lúdica y el juego pueden realizar aportes a partir de los cuales pueden entonces empezar a realizarse los caminos, por decirlo de esta forma, que contribuyan al desarrollo integral de esos niños. En el contexto de este trabajo que nosotros iniciamos y que aún no concluye, se presenta precisamente el juego como la estrategia didáctica. Claro, teniendo en cuenta algo que la maestra de educación inicial debe conocer desde el punto de vista teórico. Una estrategia didáctica es ese procedimiento organizado, ese procedimiento formalizado, orientado para la obtención de una meta claramente establecida, o sea, hacia dónde van y por qué llegarán al lugar. Su aplicación en la práctica, en esa práctica cotidiana, en los espacios áulicos, requiere, por supuesto, del perfeccionamiento de los procederes y de aquellas técnicas cuya elección hay que detallarla y estudiarla para que entren dentro del diseño como parte de la responsabilidad que tiene el propio maestro. Y así lo planteaban, y parafraseé un poco a un conjunto de autores, entre ellos a Barriga y Rojas en el 2002, que retomaban el tema de las estrategias. Y esto implica algo, implica la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque implica que hay que deber o tener conocimiento de los recursos digitales para poder utilizarlos y que el niño disfrute a plenitud que la maestra está colaborando con ellos y las decisiones a tomar de manera consciente, de manera reflexiva por parte de la maestra, con relación, por supuesto, a esas técnicas, a esas actividades que pueden utilizar para alcanzar los objetivos del propio aprendizaje en educación inicial. En el caso del juego, como estrategia didáctica, se proponen varias exigencias para obtener el mejor resultado en cuanto al desarrollo integral de los niños. Por ejemplo, la propia intervención didáctica del educador, que debe ser consciente y reflexiva, y cuando digo ello es la preparación teórica necesaria que debe tener el profesor de manera general y en particular la profesora de educación inicial, las acciones que por otro lado deben permitir el crecimiento y el desarrollo integral de los niños mientras viven situaciones de placer, situaciones de diversión. Es en esta actividad donde el psiquismo surge y de hecho se perfeccionan como consecuencia de la propia misma, de la misma acción, de la propia consecuencia. Se deben también propiciar situaciones de responsabilidad personal, de solidaridad, de respeto hacia los demás cuando están interactuando, cuando están propiciando que se desarrolle algunos de esos elementos que propone el profesor Carlos. Hay una parte interesante en ello y es que debemos concebir siempre en el estudio de las mismas cómo contribuyen a la formación y desarrollo de los contenidos desde el punto de vista psicológico en el niño, porque no se produce solamente por la relación que se establece con los objetos y fenómenos del mundo externo, sino también a través de las relaciones que se establece con otras personas y que el niño va desarrollando estas posiciones psicológicas en comunicación con ellas. Otro elemento importante sería hablar un poco de las situaciones que se creen durante el juego que deben suponer retos superables para todos los niños del grupo, o sea, para no excluir, sino sencillamente para ver cómo todos interactúan en la propia propuesta del juego. Se debe evitar que los juegos siempre destaquen por su habilidad los mismos niños. Hay que buscar diversificar los juegos, diversificar las propuestas. Por eso estamos hablando de varias propuestas y el profesor Carlos mencionaba 4 o 5, pero hay muchas más que están dentro del propio trabajo y que realmente enriquecen esta propia diversidad didáctico-metodológica.
Hay que buscar la máxima participación y evitar, ante todo, la eliminación de niños durante el desarrollo del juego, buscando aquellas alternativas para estas propuestas. Dentro de las propuestas en sí, desde el punto de vista de propuestas de estrategias, el profesor, la profesora, dará al niño la confianza, la seguridad necesaria para que pueda desarrollar él mismo las actividades que se propongan. O sea, cómo lo voy a acompañar y cómo le voy a sugerir las herramientas precisas para que pueda continuar en el camino. Los espacios que se deben utilizar deben ser eminentemente amplios, pero seguros para la realización de cada una de estas actividades. Estamos hablando de los contextos de la presencialidad, pero también de los contextos en el orden de lo remoto que estamos trabajando. El profesor siempre va a ser el guía para la realización de cada una de estas propuestas, porque el niño necesita de esa luz que tiene el propio profesor y que le va diciendo el camino y la ruta a partir de compartir sus propias estrategias, sin imponer sus reglas ni imponer castigos, sino propiciando que los niños impongan o propongan, por decirlo de manera mucho más coherente, establezcan sus propias reglas del juego. Sensibilizar, por supuesto, a todas las personas de la comunidad que intervienen dentro de estas estrategias, a los padres de familia, seleccionar siempre aquellas propuestas de recursos digitales que desarrollen diferentes aspectos del niño, que puedan trabajar capacidades, habilidades, que puedan ayudar estas propuestas de recursos digitales a resolver sus propios conflictos, a veces sin la ayuda de la propia profesora, ¿no? Y entonces, en este sentido, en el caso de Perú, hay diferentes áreas, área personal social, psicomotriz, comunicación, de castellano, descubrimiento del mundo, en el caso de castellano como segunda lengua, descubrimiento del mundo, hay matemáticas, ciencia y tecnología, todas van a impactar en el desarrollo del niño. Entonces, habría que pensar un poco en lo que nosotros reflexionamos cuando desarrollábamos el trabajo en cuanto a las situaciones didácticas que realice el profesor, que diseñe el profesor, van a partir de los conocimientos previos de los niños, y en algunos de ellos se va a invitar a los niños para que indaguen, para que investiguen, para que busquen, para que conozcan, para que encuentren. Entonces, había que pensar en aquellas actividades que pretendan desarrollar, por ejemplo, lo físico, lo intelectual, lo emocional. Entonces, ya un poco entrando, lo social entra también a jugar un papel importantísimo dentro de las posiciones a desarrollar desde el propio juego. En el caso del desarrollo físico, el juego va a contribuir al desarrollo muscular, eso lo sabemos, y va a coordinar, va a colaborar con la coordinación de los movimientos de varias maneras, al lanzar un poco la pelota, levantar objetos, eso es cuando estamos en la parte presencial, pero sabemos que vamos a contribuir con ello, al desarrollo intelectual por medio del juego. El niño va a aprender a manejar conceptos, va a aprender a manejar significados, como arriba, abajo, grande, pequeño, duro, suave, y dará soluciones, dará propuestas y respuestas como propuestas en sí, al desarrollo emocional. En las acciones del juego, recordar que no hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Por qué? Porque el niño siempre encontrará soluciones. Aun cuando las cosas no le vayan bien, aprenderá a verse a sí mismo. Es posible educar los sentimientos en un grupo, o sea, en un aula, de un modo lúdico, ya que aquellos hábitos o pauta de comportamiento se van a relacionar con las habilidades sociales que empiezan a desarrollar los niños a través del juego. En el caso del desarrollo social, al jugar juntos, los niños van a aprender, eh, eh, van a buscar cómo convivir, cómo encontrarse, cómo opinar, cómo escucharse y sobre todo a tener esas experiencias compartidas. Así como también van a aprender algo, a respetar las reglas, a respetar lo establecido que tienen los juegos en este caso, los cuales van a influir a lo largo de la vida. O sea, que el juego es un motor en permanente funcionamiento, y así lo estamos llevando a estas conclusiones, para que cualquier niño pueda desplegar toda esa potencialidad corporal, todo ese potencial cognitivo, todo ese potencial social y afectivo. Jugar con otros en forma dinámica, con gran compromiso motriz, constituye
una de las actividades vitales por excelencia para lograr mejores niveles de socialización y comunicación directa con los pares y con los adultos que se integran en el juego. La regla aceptada y compartida se va a convertir, mis estimados profesores, en un mediador de la convivencia y del respeto al otro, fundamentalmente en esta hermosísima etapa de la vida en que la persona comienza ese proceso de inserción en el mundo. Y la escuela se convierte, por supuesto, en el espacio disponible para completar estas posibilidades. El juego es una actividad principalísima en la edad preescolar. Constituye un medio, pero un medio que es idóneo, es justificable para muchos de los objetivos de la formación integral de los niños en estas edades. La educación inicial no puede desaprovechar las posibilidades que brinda el juego, no solo para satisfacer la necesidad de actividad de los pequeños, para alegrarlos, para entretenerlos y hacerles que vivan intensamente su infancia, sino para utilizarla como una vía importante de influencia educativa. El juego en la educación inicial debe planificarse integrando contenidos de las diversas áreas y buscando cómo entrelazar los ejes transversales de una manera amena, de una manera placentera. Y entonces, al incluirse el juego en las actividades diarias que realizan los niños y al mismo tiempo participar, se puede lograr algo. Se puede lograr generar cualidades como la creatividad, el deseo y el interés, por supuesto, por participar, por ser parte del grupo, el respeto por los demás, atender, cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar con más seguridad y precisión, comunicarse mejor, es decir, expresar su pensamiento sin temor a hacer el ridículo, como algunos niños tienen ese proceso de timidez, aspectos que van a ser fundamentos decisorios en la conformación de la educación emocional positiva. Nosotros no queremos cerrar nuestra modesta intervención, la del profesor Carlos y mi persona, sin antes reiterar las gracias, el agradecimiento por la atención y por la prestancia de la invitación de los organizadores de este importante Congreso Internacional, pero sí destacando algo importante, la necesidad que tiene el maestro en toda su dimensión de palabra de nunca olvidar esa esencia de que si somos adultos, cuánto fuimos y seguimos siendo niños. Y quiero compartir con el permiso de todos ustedes esta pequeña dedicatoria que siempre la recuerdo y la traigo a colación cuando estamos hablando de educar o contribuir con la educación de los demás. Nunca podemos olvidar la esencia de cuando fuimos niños, porque estamos trabajando con niños, estamos trabajando con adolescentes, estamos trabajando con jóvenes y mucho menos en un aspecto formativo de docentes. Pido perdón, dijo alguien grande de la literatura universal, a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una poderosa excusa. Esta persona mayor es mi mejor amigo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo, hasta los libros para los niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde padece hambre y frío. Tiene necesidad de ser consolada. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero entonces dedicar este libro al niño que fue en otro tiempo otra persona mayor. Todas las personas mayores fueron niños, todos los maestros seguiremos siendo por vocación niños. Gracias.